Desde la aprobación del ingreso mínimo vital se habla de otro concepto, del de la renta básica de ciudadanía, o la renta básica universal, bueno, diversos nombres que ha recibido, y que queríamos pues hablar un poco sobre esta cuestión con alguien que nos pueda enseñar cuál es la diferencia entre una cuestión y la otra, el ingreso mínimo vital, la renta básica universal. Y nos hemos traído pues a un politólogo, a alguien que ha estudiado a fondo esta cuestión. Él es Sergi Moya y lo vamos a saludar ya. Ahí lo tenemos ya. Sergi, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Hola, buenas noches. Oye, muchísimas gracias, Sergi, por pasarte unos minutitos con nosotros. Estaba comentando justo ahora que la idea es sobre todo que nos ayudes a entender un concepto que en Cataluña lo hemos escuchado más porque ha habido más noticias. Luego podemos hablar sobre esta cuestión, sobre renta básica universal, en un contexto en el que llevamos tiempo ya pues viviendo o conviviendo con el ingreso mínimo vital. Como tratamos aquí, y lo hemos hecho antes, lo ha hecho Fran antes al hablar de los travels, al hablar del acuerdo de Viernes Santo, de simplificar las cosas, lo primero que quería preguntarte es precisamente eso. ¿Qué es la renta básica universal que escuchamos a veces en los medios, y qué la diferencia de lo que ya tenemos en España, que es el ingreso mínimo vital? Bueno, en primer lugar, bueno, gracias por invitarme. A ver qué tal va. Seguro que se A la entiende renta bien. básica. ¿Eh? Que Perdona. seguro que lo entendemos bien. Sí, bueno, en primer lugar, lo que es la propuesta de renta básica universal, hay que decir que no es una categoría que exista. Es decir, esto no se ha aprobado en no se ha hecho realidad todavía. Es decir, es una propuesta teórica de hace ya bastantes años que se habla especialmente en algunos grupos y algunos economistas y algunos filósofos. Bien, sobre todo el concepto de renta básica universal, dicho de esta manera, es que es una renta, un ingreso público, monetario, universal, es decir, a toda la población y sin ningún tipo de condición. La universalidad y la incondicionalidad es la que marca la diferencia entre los subsidios que tenemos hoy en día, subsidios ligados a la condicionalidad, y lo que sería la renta básica universal. Es decir, para que nos entendamos, un subsidio te lo dan porque eres a condición de no tener X ingresos o de no cumplir ciertas garantías, y por lo tanto el ciudadano que la quiera solicitar tiene que primero solicitarlo, llegar a la ventanilla, cumplir toda una serie de requisitos y condiciones. Si pasa los filtros, pues se lo dan, y después tiene que ver los controles. Con la renta básica universal la idea es que tú de serie ya cobres esta prestación, no tengas que venir a justificar ni a demostrar nada. Simplemente por el derecho a ser ciudadano, tú la percibas. Oye, y supongo que esto quiere decir que todos los ciudadanos se beneficiarían, todos los ciudadanos que estén, no sé, empadronados en algún sitio, se beneficiarían de ella, ¿no? De esta renta básica. Corrígeme, ¿no? Sería eso, ¿no? Es decir, todos los ciudadanos recibiríamos esa renta básica independientemente de los ingresos que tengamos, lo que Exactamente. ganemos a final de mes, me refiero. Exactamente. Y ahora Vale. viene la cuestión de, bueno, ¿y los ricos también la deberían de cobrar? Pues por una cosa de simpleza administrativa, doncs también es una cosa que sí, efectivamente, los ricos o las rentas más altas sí que la cobran, pero luego, y aquí viene donde es la gran magia o la gran cuestión de la propuesta, es que es una política predistributiva. Es decir, en el fondo es una predistribución de la renta, digamos, mucho más exagerada de lo que ocurre hoy en día. Es decir, es decir, la prestación la cobra todo el mundo, pero a través de sucesivas reformas fiscales que se pueden hacer de distinto tipo, ya sea por IRPF o para aumentar impuestos a la riqueza, etcétera, etcétera, se consigue una redistribución de las deciles más ricas a las deciles que no son tan ricas. Vale, oye, una pregunta que nos hacen en el chat que dice Juanchu, ¿de cuánto estaríamos hablando? No sé si hay una cifra exacta, no hay una propuesta de decir 1.000 euros, 800, 500, no, o sí. No, el plan piloto que se va a hacer ahora en Cataluña contempla 800 euros por persona. Es 800 decir, al mes por persona. sí, 800 euros al mes por persona. Vale. Sí que es una cantidad bueno, aquí evidentemente siempre hay teca donde rascar. Al final,
si esto se implementa, pues deberá ser una cantidad que es posible que pueda variar, es decir, que incluso depende de las regiones donde tú vivas o de la localidad donde tú vivas, pueda haber bonos, es decir, cantidades específicas que te ayuden a superar el umbral de la pobreza específico de esta zona donde se reside, porque evidentemente hablamos sobre todo de España, y en Europa también pasa un poco lo mismo, que hay una disparidad de costes de vida pues muy, muy evidente, y entonces una de las propuestas que se trabajan es precisamente hacer como un pago mínimo que sería a nivel del Estado, luego pagos regionales que se irían adaptando un poco al nivel de vida regional y luego pagos locales para terminar un poco de perfilar esa diferencia de coste de nivel de vida en las ciudades. Es interesante, al final también siempre lo decimos, ¿no? Que no es lo mismo el coste de vida en Madrid, Barcelona o en una gran ciudad que en un pueblo que a lo mejor está a 100 kilómetros de esas grandes ciudades. Oye, tú que has estado estudiando este tema, que nos decías antes que de momento es una teoría, pero que no solo se habla en España, se habla también en otros países. Si yo te preguntase, por simplificar y por no enrollarnos en esta materia, el principal argumento a favor que le ven pues, dirigentes políticos, académicos, y el principal argumento en contra de implantar esto, porque la realidad es que no está implantado, y que se va a hacer una prueba piloto en Cataluña, pero no está implantado, ¿cuáles serían? ¿Cuáles te has encontrado que son eso como el principal argumento a favor y el principal en contra? Sí. Bueno, de a favor y de en contra hay como hablar de renta básica se remite a una actuación del Estado, es decir, una medida administrativa más, como puede ser pues, pensiones, seguridad social, etcétera. Pues hay grupos políticos de muchas ramas y de muchas ideologías que están a favor y que algunos convergen entre ellas y algunas que están en contra. Evidentemente hay argumentos más inteligentes de cada uno de los dos bandos, pero sí que de los que están a favor convergen básicamente en tres aspectos. Uno es que básicamente los subsidios reales, es decir, los mecanismos de estado de bienestar, estoy hablando de nivel europeo y la Europa continental, pues no han conseguido eliminar la pobreza y la desigualdad que hace pues, varias décadas que arrastra el continente por distintos factores. Y por lo tanto se está descubriendo que estos mecanismos que existían como los subsidios condicionados, sobre todo mucha crítica a los subsidios condicionados, incluso es decir, acertando, focalizando las ayudas en aquellas personas que las necesitan, incluso así, pues no pueden conseguir invertir la balanza y un poco eliminar la desigualdad que cada vez va aumentando. Luego hay también una parte más dirigida sobre todo a nivel de argumentos que serían del futuro del mercado laboral. Sí que hay por las diferentes tendencias económicas que hay, pues se puede intuir o prácticamente, hay bastante acuerdo en que será una tendencia de que mucha mano de obra pues va a sobrar, es decir, no va a poder ser absorbida por el mercado laboral pues debido al aumento pues de la tecnificación y del aumento de la productividad, y por lo tanto sí o sí va a haber cada vez varias masas de población que no van a poder trabajar tanto o tantas horas como para poder ejercer esa recurrencia física y mental y para poder, es decir, conseguir los recursos que necesitan, ¿no? Y por lo tanto, incluso aunque se trabaje bastante, y esto ya sería pues también el otro argumento, ¿no? Que los mercados de trabajo, incluso trabajando, podemos ver que en España, por ejemplo, un 20% de los trabajadores son pobres. Es decir, aquellos que han cumplido con la teoría de que trabajando y llegando al mercado laboral, pues podían conseguir unos ingresos que les permitiría pues superar el umbral de la pobreza y emanciparse o simplemente subsistir, pues ni se cumple. Es decir, sería un poco pues estas ramas. Y hay de izquierdas y hay de derechas. Y, por ejemplo, argumentos... Bueno, es que... Bueno, en contra te diría una cosa que nos están diciendo en el chat, que no sé si Es que coincides. no lo veo.
No, yo te lo comento. Vale. Que nos están comentando, por ejemplo, si esto nos supondría un gasto público muy grande. Dice, por ejemplo, Garnazo, uno de nuestros habituales, dice, desde un punto de vista estrictamente contable, con 1,6 billones de deuda, no sé si es el mejor momento. No sé si, tanto para España o para el resto de países, si esto, dar 800 euros, vamos a poner esos 800 que nos decías, a todos los españoles. Si a lo mejor, no lo sé, si uno de los principales argumentos en contra que te has encontrado es el decir, oye, no, esto, el gasto público, la deuda... Sí, el hablar del coste siempre es un argumento de doble filo, porque claro, am, sí que es verdad, es decir, a nivel contable lo que ocurre es que tú haces una redistribución de lo que hay, es decir, no, ahora porque ha hablado este chico de la deuda, no es darle a la maquinita, es lo que es la renta básica. La renta básica distribuye la renta existente. En este caso no se genera, a partir de su aplicación no se genera deuda, es decir, porque se hace a través de una reforma fiscal, es decir, lo que ya hay se distribuye de una manera más acelerada, por así decirlo. Que también es verdad que bueno, la deuda pública, bueno, eso sería entrar en otro tipo Bueno, de claro, líos. aquí lo que están insinuando también por el chat es el tema de que si es una reforma fiscal suena a que esto se va a pagar con más impuestos. Con impuestos diferentes, a lo mejor. Javier, ustedes sabrán que el IRPF y la mayoría de medidas fiscales que hay en España son terriblemente, por así decir, ¿cómo era la palabra? No me acuerdo. Hombre, algunos progresivos te refieres a si son impuestos... Sí, son terriblemente no progresivos. Sí, regresivos. Progresivos. El actual modelo de IRPF está pensada para cargar de fiscalidad sobre todo las primeras decilas de las rentas y de cargar excesivamente al trabajo. Ya saben que el tipo máximo positivo del trabajo 45%, el tipo máximo del capital 25%, y junto con otras muchísimas medidas de deducciones y otras historias que puedes, ahora que ya es momento de hacer la declaración de la renta, pues lo vamos a tener un poco más fresco. Pues claro, efectivamente, pues es bastante regresivo. Hay unos estudios, le digo por la gente que seguramente nos pregunte, el estudio más serio que se ha hecho hasta la fecha, porque no hay, es decir, no es que no hay varias, si no hay una única receta de hacer esta progresividad fiscal, es decir, se puede hacer mediante una reforma de IRPF o mediante aplicando otro tipo de medidas. Pero en el estudio de renta básica incondicional, una propuesta de financiación racional y justa, bueno, ellos aplicaron un modelo a partir de 2 millones de IRPF que les cesaron a los investigadores, que es bueno, seguramente algunos los conoceréis, el Lluís Torrens, el Alcarons, Arravantós. Y bueno, y les salía según el modelo que habían hecho que las 8 primeras decilas de los declarantes salían ganando en términos netos. Es decir, con la renta básica y después aplicando la reforma fiscal siguen ganando. A partir de la octava decila, perdón, a partir de la novena y la décima decila, que ya serían los más ricos, aquí sí que pierden. Y se pierde cada vez más en proporción. Es decir, sería una forma que aceleraría la redistribución de la riqueza, al menos mucho más progresiva de lo que está implementado actualmente. Pero bueno, el debate evidentemente muy abierto. Seguramente siempre que hablamos de subidas de impuestos, porque ya conocemos el tipo de... Sí, no, a ver. Tenemos en el chat gente, no me habléis de la declaración de la renta. O sea, ya has sacado tú la declaración de la renta y aquí la gente ya debe estar liadilla también con la declaración de la renta. Oye, Sergi, también por terminar quería hacerte también una pregunta bastante práctica. Antes te hemos preguntado de cuánto dinero estamos hablando. Yo te quiero preguntar, has comentado antes esa prueba piloto que va a haber en Cataluña, que en principio va a haber, porque no sé si había acuerdo político, pero... sea en España o fuera, ¿dónde estamos más cerca de ver esta renta básica? Si es que estamos cerca de ver un ejemplo real. ¿Hay algún ejemplo que estemos tocando ya? Sea en España o fuera, Pues así que yo te puedo decir, no. Al menos tan cerca de España como fuera, las cosas están... Bueno, siguen habiendo muchísimos planes pilotos que intentan demostrar
pues bueno, lo que pueden demostrar. Al final un plan piloto, y el de Cataluña, pues mira que se ha hecho con toda la conciencia del mundo. Yo recomiendo que veáis que busquéis la oficina del plan piloto, que tenéis también la versión creo que en castellano para todo el mundo, y se expone de manera entenedora cuáles son los objetivos del experimento, qué es lo que se tiene que demostrar, cómo se va a llevar a cabo. Es muy fácil, yo creo que es un trabajo que está bastante bien. Bueno, evidentemente un plan piloto es un plan piloto, es un cuasi experimento. La medida de la renta básica universal, las consecuencias solo se podrán llegar a visualizar cuando se aplique. Y cuando se aplique, evidentemente, pues bien, evidentemente la sanidad, por ejemplo, para universalizar la sanidad no hicieron falta muchos experimentos pilotos, y todo el mundo sabe que la sanidad universal, tal y como la tenemos en Europa en comparación a otros países, pues ha demostrado ser una herramienta bastante eficaz contra todas las enfermedades y un elemento de protección. Así que hacer planes piloto también para averiguar, como si no fuera evidente que cuando tienes los ingresos garantidos, pues la salud mental aumenta y no tienes tanta depresión y no tienes tanto... para demostrar eso, pues no sé si hacía falta muy bien pues muchos planes pilotos más. Bueno, esto ya sería otro motivo. Sí, de todas maneras en Cataluña, como decimos, va a haber un plan piloto. Hemos dejado el enlace en el chat para que podáis verlo, lo que estaba recomendando Sergi. Os he dejado la versión en castellano para que veáis ese plan piloto que va a contar con 5.000 personas que se van a beneficiar durante unos meses de esta renta básica universal que nos ha explicado y que hemos entendido bastante mejor. Gracias a ti, Sergi. Sergi Moya, muchísimas gracias por pasarte estos minutos por Simple Política. Y nada, contamos contigo en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantado. Bueno, muchísimas gracias. Adiós, Sergi. Y ya os digo, o sea, también mucha actividad, Fran, Alba, en el chat, hablando de esta cuestión, la gente interesada. A mí me ha gustado que la primera pregunta que ha salido del chat es, bueno, ¿y esto cuánto dinero es? ¿Cuánto nos va a costar esto? No, ¿cuánto nos va a costar? Era más, ¿cuánto me va a llegar a la cuenta corriente? Ha sido Juancho, me parece que ahora se está riendo. Ha sido, no ha sido cuánto me va a costar, no ha sido. A ver, a mí a final de mes, ¿cuánta ¿Cuándo me llega esto? Que voy justito este mes. Mira, dice Juancho, es que esa es la clave. Hombre, a ver, tampoco seamos tontos, claro, no es lo mismo que Sergi nos hubiese dicho que es una ayuda de 300 euros a que es una ayuda de 800. Porque también lo decía el propio Sergi, decía, es que depende de dónde vivas y el coste de vida, 800 euros para los que vivimos en Barcelona ciudad o en Madrid ciudad, pues a lo mejor no. Pero depende de dónde vivas, 800 euros puede que sea... Hombre, no te digo todos los gastos del mes, pero hombre, ojo, no sé. 800 euros, Sí, ojo. 800 euros, 800 euros sí, te apaña un poco, sí. Sí, bueno, sí. ¿cómo lo habéis visto vosotros? Que hemos estado preguntando las cuestiones que quería saber la gente del chat, pero ¿qué opináis de la renta básica? ¿La pondríais, no? ¿Pros, contras? ¿Quién tira yo? Claro, Adelante. Hemos respirado los dos. O sea, sí, habéis respirado, sí. No sé lo que iba a decir. ¿Qué opinamos de la renta? Yo creo que es muy difícil aplicarla, pero estaba leyendo antes un estudio que decía que la gente, que en la sociedad española, aprobaba esta aplicación. Lo que pasa que al final, yo creo que al final generaría más desigualdad, porque al final es lo mismo de siempre, los ricos seguirán siendo más ricos y los pobres igual de pobres, ¿no? Bueno, yo por lo que he entendido, los ricos pagarían mucho más en la declaración de la renta y les saldría perdiendo ese vale, ingreso. Pero entonces, ¿para qué se les da? Hombre, porque tú tendrías... Para Mira, creo que garantizar la Oscoche antes en el chat lo ha resumido bastante bien. Yo, Alba, te doy 800 euros a ti, me da igual tu situación. Tú tienes los mínimos de vida, ya los tienes, 800 euros. Alquiler, ya sabemos cómo está Barcelona y Madrid ciudad, pero me refiero, tienes un mínimo garantizado de vivienda, de alimentación, de tal. Y a partir de ahí, Alba, ponte a trabajar, ponte a tal, pero con la tranquilidad, con esa salud mental de decir, tengo 800 al mes. 800 al mes los tengo. Sí. A partir de aquí Pero ya me preocupo de otras cosas. ¿Pero vosotros creéis que funcionaría?
Esa es la pregunta ya me has pillado, ¿vale? Bueno, oye, por cierto, Nonito me ha encantado. Dice, yo me presento voluntario a que me den 800 euros a mayores al mes y luego os cuento cómo me va. Hay que decir que la Generalitat, por ejemplo, una de las primeras advertencias que tienen en el enlace que os he pasado es que no te puedes presentar voluntario. Ellos lo hacen por sorteo. Pero... No sé, Fran, ¿tú qué piensas? ¿Que funcionaría o que no? ¿Que esto tiraría adelante o que no? Te ha pasado el muerto a ti, Fran. No, yo creo, no, yo me he mojado, yo he dicho, o sea, a ver, me he mojado poco, pero digo, no lo tengo claro. Y no lo tengo claro quiere decir que te voy a vender las bondades de la renta básica, pero no tengo claro que fuese un éxito. O sea, te lo digo. Hombre, a ver, yo creo que perdón, sobre el papel ayudaría a mucha gente a lo que dices, a cubrir necesidades básicas, ¿no? Pero claro, no soy economista y no he estado muy al tanto y tampoco me gustaría opinar sobre cosas que no. Pero igualmente sí que es cierto que el sistema por el cual, la contradicción de esta renta universal, ¿no? Es para con los ricos, ¿no? Que mucha gente podría decir, ¿no? Entonces, ¿para qué se la dais al multimillonario? Es precisamente la fórmula que ha presentado Sergi, ¿no? Que es que, claro, tú recibes 800 euros como multimillonario, pero tú esos 800 euros luego los vas a pagar en otro impuesto. Quiere decir, es como si no te los hubiera... Lo mismo que te van a dar, van a volver. Por lo tanto, a esa persona que no los necesita, pues le va a dar igual, ¿no? Pero claro, al que los necesita y que no va a tener que devolverlos después, no se le va a incrementar ningún impuesto, pues yo lo vería un sistema bastante equitativo. Ahora, que funcionase, claro, no soy economista. No, claro, al final también hemos metido en un lío a Sergi cuando le hemos preguntado, pero bueno, y esto, o sea, y al final, ¿quién lo paga, no? Y al final, pues lo pagarían los ricos con otro impuesto, pero al final lo pagarían los ricos. Hidratación. Juanchu, cambio de bandera, no. Hostia, ahora tengo que cambiar otra vez la bandera. Va a volver la de Tuvalu. Corea. Quiero mi bandera de Tuvalu de vuelta. Jolines, macho. Ahora voy. Bueno, pero lo que estábamos comentando, ahora mismito cambio la bandera. Pero lo que estábamos comentando, que al final los ricos serían en principio los que acabarían pagando. Por cierto, Daniel comentaba también en el chat, bueno, él que muchas veces nos pone en esa posición de... esta misma historia de que yo le explicaba a Alba de, bueno, tú ya tienes tus 800 euros, no tienes que preocuparte. Daniel nos lo ponía en plan, vale, pues si conseguimos que el Estado sea súper competitivo y súper productivo, tampoco te tendrás que preocupar porque todas las empresas te querrán contratar. A ver, yo creo que hay personas a las que hay empresas que no tendrán incentivo a contratar por edad, por minusvalía, por lo que sea. Y esta es una manera al final de trabajar por ese mínimo para toda la gente. Pero bueno, oye, evidentemente para gustos los colores. Dime, Alba, mientras cambio la bandera. Nada, que otro argumento en contra, quizá que he leído bastante, es que al tener esta renta básica universal, muchas personas podrían conformarse con quedarse simplemente con ese salario, por llamarlo de alguna forma, y no buscar activamente empleo. O sea, que esto aumentaría más la cifra de paro, y esto es algo que nos han explicado mucho en la universidad. Entonces igual también sería otro punto en contra. Es una de las contras ese gran argumento. Que yo lo encontraba. Sí. Bueno. Lo que sí que es cierto que aquí puede haber un punto de verdad, pero yo recuerdo que esto Tony Judt, el historiador, lo decía, ¿no? Cuando se hablaba del tema de los subsidios y tal. Él decía, dice, toda esta gente que, sobre todo ricos, me refiero, no a vosotros ni nada, pero ricos que critican y dicen, no, es que si ponemos este tipo de rentas vamos a crear holgazanes, ¿no? Él hace una reflexión y dice, esta gente nunca se ha visto en la necesidad de necesitar, ¿no? En la tesitura, perdón, de necesitar esta ayuda, y es gente que no quiere vivir de ayudas, quiere pues prosperar por sus propios medios. Habrá el listo de turno. Esto a ver, siempre, pues como en todo. Pero yo creo que en general la gente no quiere vivir de... Bueno, pero es que hay en determinados sectores que quizá no están como muy regularizados, o que hay unas situaciones muy precarias, como en la hostelería, la agricultura, tal, que es que hay personas pues que les renta mucho más vivir de subsidios que trabajar 40 horas a la semana y cobrar menos. Bueno, en América están dejando de trabajar por esto, precisamente por esto, porque les sale más a cuenta no trabajar que trabajar en ciertas cosas. Yo por ir cerrando también, pero yo creo que, por ejemplo, una de las claves, que no lo sé, no soy experto tampoco, será que este ingreso mínimo, esta renta básica, esté por debajo del salario mínimo interprofesional, porque claro, si ya lo pones por encima... Cero sentido. ¿Quién va a trabajar? Debería quedarse siempre por debajo del salario mínimo. Pero bueno.
veremos, porque al final no somos expertos y Sergi pues ha ayudado a que entendamos, o sea, ahora entendemos lo que es la renta básica y cómo funciona. A partir de aquí, pues en el chat nos estamos encontrando, entre nosotros también en el chat, pues opiniones diferentes y con argumentos, pues como casi todos los temas que hacemos aquí, con argumentos válidos para cualquiera de las posturas. Y como ha dicho Sergi, que es que él ha estudiado, porque yo fui a una charla que él dio, él ha estudiado España, el resto de Europa, fuera de Europa, y no hay países que tienen programas piloto, pero no hay ni un país que digas, ¡pum!, tengo una renta básica. O sea, que no es un tema menor, que no hay ningún país que tenga una renta básica y digas, mira, es que en Islandia tiene una renta básica. No, hay programas pilotos, pero no hay renta básica. Así que veremos cómo evoluciona y obviamente pues contaremos con Sergi para que nos lo explique en su momento.